Así que para partir el taller propiamente tal, les voy a compartir la agenda que tenemos para el día de hoy, que esperamos que sea un taller muy entretenido y dinámico, que mantenga ahí la motivación de todas y todos. Bueno, estamos en nuestra segunda sesión de construcción de este Plan Nacional de Eficiencia Energética, de nuestra mesa de edificaciones, y lo que vamos a hacer hoy día, bueno, vamos a partir recordando lo que es el proceso participativo que estamos desarrollando, y vamos a ver cuáles son los objetivos del taller que tenemos para el día de hoy. Después vamos a pasar a una presentación del equipo de política del Ministerio, quienes nos van a contar sobre el proceso de actualización de la política energética nacional y cómo eso se vincula un poco con lo que estamos desarrollando nosotros ahora. Después nos vamos a ir a la segunda parte y ojalá tengamos harto tiempo para el trabajo participativo, que vamos a desarrollar ahí en grupo nuevamente. Después volvemos a un plenario muy cortito y nos vamos a los próximos pasos. Y espero que se esté pasando la presentación. Bueno, solamente esto, un recordatorio, ya lo vimos en la sesión pasada, pero para contarles básicamente las etapas que contempla este proceso participativo de elaboración de este Plan Nacional de Eficiencia Energética. Contarles que partimos en abril y esperamos estar hasta septiembre por lo menos trabajando en esto. En abril y mayo tuvimos esta primera etapa de difusión y convocatoria, donde cada uno de ustedes se pudo inscribir para las distintas actividades, y donde tuvimos justamente esta primera audiencia de introducción. Después, en mayo y ahora junio y julio, vamos a estar trabajando en la etapa número 2, que es la etapa de diálogo, donde justamente la idea es poder levantar información, vamos a mandarle alguna encuesta, ya tuvimos un taller introductorio, y estamos trabajando en estas mesas temáticas, que son 4, y en nuestro caso en la mesa de edificaciones. Y en julio ya vamos a tener nuestra etapa número 3, que es la etapa de resultados justamente, donde toda la información que vamos a recolectar del trabajo que están haciendo las distintas mesas, lo vamos a sistematizar, y la idea es poder presentarle a todas y todos ustedes los resultados en una segunda audiencia, y poder recepcionar los comentarios que tengan al respecto. Y ya para agosto y septiembre vamos a trabajar justamente en el anteproyecto del Plan Nacional de Eficiencia Energética, y la idea es poder publicarlo y hacer esta consulta pública donde esperamos que todas y todos puedan participar y mandarnos todos sus comentarios para ajustar. Pero hoy día, ¿cuál es la idea de nuestro taller? Ahí va. Bueno, actualmente estamos entonces en esta etapa número 2, que es la etapa de diálogo. Ya pasamos por un taller introductorio donde se revisaron algunos conceptos base, se generó una cierta base para que todos tengamos conocimiento de los mismos conceptos. Estos talleres son bastante técnicos, y acá no necesariamente todos nos manejamos también con los conceptos técnicos, así que la idea de ese taller introductorio justamente fue equilibrar un poco el conocimiento que todas y todos tenemos respecto a la temática de eficiencia energética. Después tuvimos una sesión 1, que fue nuestra sesión de diagnóstico, que la tuvimos justamente la semana pasada, donde trabajamos en base a la pregunta ¿dónde estamos? Ahí trabajamos en grupo, cada uno de ustedes pudo poner toda su experiencia y su análisis para trabajar y levantar distintas barreras y problemas que detectábamos en relación a la eficiencia energética en edificaciones, y construimos de forma ahí colaborativa este diagnóstico inicial. Y hoy día justamente estamos en nuestra sesión número 2, que la hemos llamado estado deseado, donde justamente la pregunta que va a mover un poco la conversación y el trabajo en equipo que vamos a tener es hacia dónde queremos llegar. Y acá un poco la invitación que le hacemos hoy día es, ya habiendo cerrado todo el trabajo de barreras y problemas, eso ya lo tenemos hecho, ya levantamos esa información, así que cerramos esa etapa y pasamos un poco a ver el estado deseado, y la invitación es a soñar, a pensar en un escenario futuro, a ponernos en el año 2050 y ver justamente cuál es el estado ideal que nos gustaría tener para la eficiencia energética en edificaciones. Entonces ahí a ponernos creativos, tenemos una actividad bien dinámicas preparadas para eso, así que para que definamos ahí cuál es nuestro estado deseado y hacia dónde queremos llegar. Y finalmente vamos a pasar después a fin de mes a nuestra sesión número 3, que es nuestra sesión de líneas de acción, donde justamente vamos a trabajar el cómo llegamos a este estado deseado que vamos a construir el día de hoy. Así que con eso estaríamos cerrando lo que es el trabajo de nuestras mesas temáticas. Y voy a dejar de compartir porque justamente la idea no es que esté hablando solamente yo, esto es un proceso participativo, así que queremos partir con una pregunta para que ustedes puedan participar ahí y conocer un poco más
de ustedes. Le pido ahí, justamente la Cata ya está empezando a compartir. Les pido que entren a www.menti.com con el código 67076192. Ahí también por el chat les pido que nos puedan compartir el link directo o la dirección de Menti con el código. Y justamente la pregunta que queremos invitarlos a contestar es si conocen la política energética nacional. Ahí está la opción de si la conozco o no la conozco. Tal vez para muchas personas, más que política energética nacional, les suena más el concepto de la PEN, que siempre hablamos, que es este documento que se construyó ya hace un tiempo atrás, que justamente contiene todos los lineamientos y las acciones que tenemos para el sector energético y que mueven finalmente el trabajo que desarrollamos como Ministerio de Energía. Mira, hay varias personas que no la conocen, así que esto también introduce un poco la presentación que vamos a tener a continuación, donde ahí Bárbara nos va a contar justamente de esta política. Así que para los que no la conocen, no se preocupen porque ahora vamos a tener ahí un panorama general respecto a esta política. Vamos justo a la mitad, tenemos 18 personas y somos 51, así que ahí mandaron por el chat el link para que puedan ingresar y tengamos ahí más comentarios. Tenemos ya 22 personas. La mayoría la conoce, pero tenemos un gran número de personas que no la conocen, así que un desafío ahí para nosotros como ministerio también para difundir este tipo de políticas. Esperamos ahí un ratito más para que se conecten las personas que faltan. Tenemos 26 personas participando y la mayoría entonces sí la conoce, pero tenemos ahí 10 personas que efectivamente no la conocen, no han oído hablar respecto a esta política. Y antes de pasar a la segunda pregunta, contarles justamente que este documento, ahí Bárbara nos va a explicar más en detalle, pero solo como contexto para la pregunta que viene, se actualiza cada 5 años y justamente en el año 2019 partimos con un proceso de actualización de esta política energética. Tuvimos talleres ciudadanos a lo largo de todo Chile, fueron de estos los últimos talleres presenciales que alcanzamos a tener antes de la pandemia, donde se levantaron justamente todas las observaciones de parte de la ciudadanía para la actualización de este documento. Luego también tuvimos el trabajo de distintas mesas temáticas que estuvieron trabajando de manera más técnica la actualización de la política. Tuvimos mesas de educación, de información, de temas sociales, de cambio climático, algunas mucho más técnicas. Y de forma paralela también estuvo trabajando un comité consultivo que tomó toda esta información justamente para preparar una propuesta de actualización de la política energética nacional. Entonces, considerando todo este proceso participativo que hemos desarrollado, vamos a irnos a una segunda pregunta, que ahí va, que es justamente si ustedes pudieron participar en el proceso de actualización de la política energética nacional, ya sea en los talleres participativos, ya sea en alguna mesa temática, ya sea en el comité consultivo. Veo ahí que 22% participó, poquitas personas, un 73% no ha participado, así que vamos, sí, absolutamente ahí hay más personas que no participaron que las que sí pudieron participar, pero no se preocupen porque justamente la presentación que viene a continuación, ahí Bárbara nos va a comentar un poco lo que fue este proceso participativo, algunos resultados que tuvimos en relación a la actualización de la política, que todavía está ahí en curso, y cómo se relaciona justamente esta política energética nacional con el Plan Nacional de Eficiencia Energética que estamos trabajando actualmente. Así que le voy a dar el pase a Bárbara para que vayamos con esa presentación y les recuerdo solamente que durante toda la presentación está el chat disponible para que cualquier pregunta, duda o consulta que tengan la vayan dejando por ahí. Vamos a tratar de responder algunas directamente por el chat y lo que no alcancemos a responder lo contestamos una vez que Bárbara finalice su presentación. Así que adelante, Bárbara. Ok, gracias Fanny. Ahí sí, parece que estaba con eco. Eso es, ya. Muchas gracias Fanny, muy buenos días a todos. Les vamos a contar, como decía, un poco sobre la política energética nacional y el proceso de actualización que estamos llevando a cabo, pero antes vamos a hablar un poquito de qué es la política energética. Chile tiene una política energética nacional desde el año 2015.
Esta política es muy relevante para el país porque fue la primera política nacional de largo plazo de Chile y se desarrolló mediante un proceso participativo que fue considerado pionero en su tiempo, acercando los intereses de distintos actores del sector. Eso fue lo más pionero. En esta política se define nuestra visión para el desarrollo energético para el largo plazo y que se cimentó entonces en estos amplios acuerdos transversales. Ahora estamos en pleno proceso de la primera actualización de la política, que entonces nos ratifica la importancia como política de Estado, que trasciende gobiernos, y la estamos actualizando porque, bueno, hoy nos enfrentamos a un nuevo contexto, diferente al que teníamos hace 5 años, entonces se hace necesario adaptar la política energética a nuevos desafíos y revalidar también las visiones y los consensos que podemos tener. Manteniendo en esto, queremos mantener y profundizar los valores de participación, queremos avanzar hacia un enfoque de diversidad también y siempre sin perder de vista el potencial que tiene la energía como motor de desarrollo. Para ubicar un poquito la política energética en el espacio. La política para nosotros representa el marco o soporte de visión de largo plazo para las distintas políticas públicas del sector energético y también para el actual privado. Vemos que la política energética, a ver si ahí está el cursor, engloba otras distintas estrategias y planes en energía, entre las que se encuentra el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y abajo del Plan Nacional de Eficiencia Energética están otras estrategias más específicas de temas relacionados, como por ejemplo la estrategia de electromovilidad, que está aquí al lado. Es decir, la política energética es más general y entrega un paraguas. El plan es un poco más específico y luego vienen instrumentos más concretos y más de corto plazo, como podrían ser la estrategia de electromovilidad. Y volviendo a la política, también la política nos entrega una oportunidad para vincular a la energía con instrumentos de otros sectores, como por ejemplo políticas de innovación o políticas territoriales, y también nos relaciona con un marco más general que también le entrega directrices al sector energético, como por ejemplo la contribución de Chile para la mitigación del cambio climático o los ODS. Bueno, hablando ahora del proceso de actualización de esta política, ya hemos recorrido un trecho en este proceso y estamos en la recta final para llegar a la consulta pública, así que ahí para todos los que no han podido participar, les vamos a mandar invitación cuando esté la consulta pública. Pero por mientras le queremos contar un poco acerca del proceso y algunos resultados preliminares, y les voy a hablar especialmente de los talleres participativos regionales, de las mesas temáticas y del comité consultivo, como les comentaba la Fanny también. Bueno, primero, en 2019 fuimos a todas las regiones a escuchar lo que las personas quieren y esperan de la energía para el futuro. Aquí en estos talleres asistieron más de 800 personas, vinieron de todos los tipos de sectores, personas expertas y no expertas, con conocimiento, sin conocimiento, y tuvimos un análisis muy exhaustivo de la información que levantamos y obtuvimos algunas conclusiones en relación a lo que nos convoca hoy día, que son las edificaciones. Primero que nada, les quería comentar que la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de la energía surgió entre los conceptos más mencionados a nivel nacional. En todos los talleres, en todas las conversaciones, independiente del tema que se estuviera hablando, se identificó transversalmente la necesidad de mejorar un uso eficiente de la energía. Respecto a viviendas, en todos los talleres a nivel nacional, frecuentemente se mencionó la importancia de las temáticas de educación y uso eficiente de la energía, tanto a nivel de uso dentro del hogar como en la construcción de las viviendas. Pero la mayor conexión en realidad que se hizo con las viviendas y la eficiencia fue en relación a los temas de leña y calefacción sostenible, y esto se levantó sobre todo en el centro y en el sur del país. Y en relación a las edificaciones de manera más global, se mencionó de manera constante a nivel nacional la necesidad de contar con medidas obligatorias de eficiencia energética en la construcción, por ejemplo, fortaleciendo estándares. Y en el centro sur del país se habló mucho respecto a la aislación y el reacondicionamiento de las viviendas, y también nos hablaron bastante sobre el rol que podía tener la energía colectiva, la energía distrital. Y en varias regiones también se levantó la necesidad de desarrollar capital humano especializado en las distintas áreas de energía y también relacionadas a las edificaciones. Eso en cuanto a los talleres. Pasemos a revisar algunas líneas interesantes también que surgieron de la realización de las mesas temáticas. Las mesas temáticas se realizaron después de los talleres regionales durante 2020, y a estas mesas temáticas convocamos a expertos provenientes también de todos los sectores, de la academia, sector público, privado, sociedad civil,
Y estos participantes aportaron entonces con discusión más experta y propusieron objetivos de largo plazo y metas también de largo plazo. Aquí vemos las 9 mesas que conformamos, pero las que nos interesan para hoy son sobre todo la mesa 2 sobre ciudades, en donde se discutió ampliamente el tema de edificaciones. La mesa ciudades también habló de otros temas como transporte y la planificación misma de la ciudad, pero sí hablaron bastante sobre edificaciones. Y también algo se habló en la mesa 1 de acceso a la energía, pues ahí también se abordó la calidad de las viviendas, ¿ya? En el desarrollo de estas mesas temáticas, más al inicio, hubo un ejercicio parecido al que vamos a hacer hoy día, de pensar en el estado ideal que soñamos respecto a la energía para el futuro. Entonces, en esta lámina les mostramos algo de lo que nos dijeron respecto a edificaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en relación a lograr el acceso universal y equitativo a los servicios energéticos, es importante también contar con viviendas de calidad y eficientes energéticamente. También alcanzar consumo energético y emisiones nulas en las edificaciones. Eso también se planteó mediante la eficiencia energética. Luego, considerar la eficiencia energética de manera transversal, desde la edificación hasta la ciudad en su conjunto. Luego, mejorar los estándares del parque residencial para reducir la demanda en energía, en calefacción sobre todo. También desarrollo de inventarios de ciclo de vida de energía y carbono incorporado en materiales de construcción. Y por último, también nos hablaron de diseñar una estrategia de renovación energética de edificios. Esto lo vamos a tener a la vista después en el trabajo participativo que vamos a tener después, así que ahí lo van a poder leer con más detalle también. Por último, les quería contar que en este proceso participativo también se conformó un comité consultivo que fue convocado por el propio ministro, en donde se juntaron 36 actores con un carácter más político estratégico. Ellos discutieron en base a los resultados de los talleres regionales y de las mesas temáticas, que ya les mostraba, pero revisaron el contenido en más profundidad, y entonces luego nos entregaron recomendaciones de contenidos para la política actualizada, y ellos aportaron en realidad una visión estratégica y un balance entre los diferentes objetivos. Las mesas temáticas veían los temas más parcializados, el comité consultivo vieron todo en su conjunto y aportaron este balance y esta visión estratégica. Por último, les quería comentar, esto ya a nivel de primicia para ustedes, algunas metas que estamos analizando en el Ministerio que surgieron de este proceso participativo en relación a la eficiencia energética en edificaciones. Entonces, estas metas las recogimos de las propuestas del comité consultivo, que vemos aquí abajo unas siglas, de las mesas temáticas y también algunas metas que estamos analizando nosotros a la luz también de las propuestas de las diferentes mesas y el comité. Tenemos metas relacionadas al recondicionamiento de viviendas, llegando a un 80% en 2050, por ejemplo. En línea con esto, se propusieron metas relacionadas a la pobreza energética, para que al 2050 todos los hogares tengan un gasto adecuado en energía para alcanzar una temperatura de confort. Luego, hay metas relacionadas a un ambicioso avance de las edificaciones energía neta cero o carbono neta cero, en la segunda línea aquí. Es que mi cursor se me desaparece, aquí está. Para eso entonces también se planteó que se debe avanzar en una reducción del consumo energético de las viviendas y las edificaciones. Y también hay algunas metas que son más habilitadoras para avanzar en los distintos objetivos, como por ejemplo que todas las edificaciones de uso público del país informen su consumo energético. Y un tema que también surgió en las mesas y que puede considerarse como habilitante y que fue bastante interesante, es que se planteó que al 2040 debe haber full penetración de medidores inteligentes. Estas son las metas, entonces, como les comentaba, que se están analizando, también las van a tener a la vista en el trabajo de grupos que vamos a tener, pero sí les quería comentar lo que les decía al principio, que la política entrega un marco más general y en este plan la idea es que podamos hacer un poquito, un zoom un poquito más específico en los temas que nos convocan hoy día. Fanny. Muchas gracias, Bárbara. No llegaron muchas preguntas al chat, así que parece que quedó bastante clara ahí la presentación de Bárbara. Perdona, Fanny, quería comentar Sí. también que todos los resultados de las mesas, de los talleres y del comité consultivo los vamos a tener también en una página web, así que cuando los tengamos listos y subidos se los vamos a compartir también.
Muchas gracias. Y solamente un comentario que nos pone Felipe, que lo vamos a tener ahí en consideración, que nos plantea que una de las principales barreras para la llegada de la electromovilidad justamente es la falta de infraestructura de carga, específicamente, se me corrió más, residencial para vehículos livianos. Es importante tener entonces en el roadmap propuestas para incentivar y motivar a que los desarrollos en edificación incorporen nuevas tecnologías. Así que muchas gracias ahí, Felipe, por su comentario. Bueno, y parece que no hay más preguntas respecto a la presentación de Bárbara. Muchas gracias ahí nuevamente, Bárbara. Ahí llegó otro comentario. Cristóbal nos dice que creo que en el largo plazo, 2050, en la mejora del 80% de las viviendas mediante rehabilitación energética es un objetivo muy lejano y poco eficiente. Y pregunta si se podría adelantar el plazo. Esa, hay que tener pendiente también que yo no soy la persona más experta, nosotros estamos viendo la política, el desarrollo de la política completa, quizás alguien aquí podría comentar mejor eso, pero también hay que considerar que estas metas se interrelacionan entre sí. Tenemos rehabilitación de viviendas, pero también tenemos mejorar estándares. Entonces, hay que verlo quizás en su conjunto. Y respecto si esta meta se pudiera adelantar, nosotros hemos tenido un trabajo también bien estrecho con el Ministerio de Viviendas, por ejemplo, para ver qué es lo que opinan ellos respecto a las metas de edificaciones, de viviendas. Es algo que podríamos plantear y también va a estar en la consulta pública, todas estas metas a disposición. Está abierto aún está abierto, estamos en la recta final, así que lo voy a anotar también para considerar ese comentario. Fanny, me gustaría Súper. aprovechar de complementar algo para que se entienda el contexto de por qué les quisimos mostrar esta parte de la política energética, porque justamente la política viene a ser como un paraguas de todos los planes y programas que estamos desarrollando desde el Ministerio, como por ejemplo el de esta mesa, ¿cierto? Que es el del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, creemos que es importante que ustedes tengan a la vista qué es lo que se levantó en esas discusiones. De todas maneras, ese plan, como dijo Bárbara, va a tener un proceso de consulta pública donde van a poder igual enviar sus observaciones. Pero nos interesaba que en la parte de conversación que vamos a tener más adelante ustedes puedan tener a la vista esa información y justamente este es el espacio donde van a poder plantear todos los estados deseados o metas que ustedes creen que son alcanzables a las que podemos llegar en esta materia, en eficiencia energética en edificaciones, para el contexto del plan, que la idea es que sea un poco más específico que la política que trata sobre todos los aspectos de la energía, ¿cierto? No solo aquellos en edificaciones, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, entonces, más que los comentarios que puedan tener a la política misma, que igual los van a poder hacer, ¿cierto? Y en la misma consulta pública los van a poder enviar, la idea es que en esta sesión nos concentremos en qué es lo que queremos que se establezca como estado deseado en el Plan Nacional de Eficiencia Energética, ¿cierto? Entonces, como para darles el contexto de por qué les quisimos mostrar esta información hoy día, y también, como dijo Bárbara, la van a tener disponible en los murales con los que van a trabajar en la etapa de conversación. También hay que considerar ahí relacionado a esta pregunta que llegó de por qué hay que esperar 9 años para que los edificios públicos, por ejemplo, informen su consumo energético. En la política, como es una política a largo plazo, no quisimos meternos con metas muy de corto plazo, porque para eso existen otros instrumentos, ¿verdad? La política queremos que nos entregue esta guía para el futuro, para que guíe también otros instrumentos, otras políticas públicas. Por eso no quisimos aunque siempre hay presión, obviamente, para tener algunas metas o algunos hitos mucho más cercanos y más urgentes y que obviamente son necesarios, la política tiene otro rol, que es más de guiar hacia el camino que estamos todos llevando, todos en el sector, no solamente el sector público, sino que también privado, la academia, cómo se relaciona con la energía y hacia dónde vamos en el futuro. Y estas metas en realidad no quieren decir que al año 2030, entonces ahí nos ponemos las pilas y llegamos con eso. Significa que desde hoy tenemos que empezar a trabajar y si llegamos antes, bienvenido sea, pero no es como que al 2050 decimos vamos a tener no sé qué porcentaje de algo, entonces el 2049 vamos a poner a trabajar en eso, no, sino que tenemos que desde ya trabajar, 2030 años es bastante lejano, pero hay cosas que también se tienen que empezar a hacer al tiro para poder avanzar, entonces no es necesariamente que entonces el 2030 recién nos preocupamos de eso. Muchas gracias, Bárbara. Y el 2030 ya no es tan lejano, estamos ahí, No. encima ahora con pandemia, como que pasa el tiempo más rápido, así que vamos a estar de un momento a otro ya en el 2030. Les dejamos por el chat también el link para que puedan revisar la política energética, la actual, la que está justamente en proceso de actualización,
está ahí en la página del ministerio, y también ahí cuando se abra la consulta pública lo vamos a estar informando para que puedan participar ahí y comentar el documento. Así que para continuar les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ahí estamos. Denme un segundito. Y me voy a ir para atrás porque me pasé de largo. Y justamente les voy a contar un poco del trabajo participativo que vamos a tener hoy en día, donde nos vamos a separar justamente nuevamente en grupos. Estos grupos van a ser aleatorios. Ahí en cada grupo va a haber una persona del equipo de facilitación, justamente haciendo que la conversación fluya, y un apoyo técnico para resolver todas las consultas y las dudas. Y la idea justamente es trabajar en torno al estado deseado. Para eso vamos a partir justamente, y ahí les vamos a invitar a ponerse creativos y a ponernos en un rol un poco de periodistas para trabajar justamente en algunos titulares que a ustedes les gustaría que aparecieran en los medios al 2050 en relación a la eficiencia energética en las edificaciones. Después vamos a acordar justamente los elementos esenciales del estado deseado para cada subtema. Dividimos lo que es edificaciones en varios subtemas que a continuación les vamos a presentar, y la idea justamente es que veamos los elementos esenciales para cada subtema, y después vamos a analizar las implicancias para diferentes actores o sectores que podrían tener estos estados deseados que vamos a construir. Y después vamos a volver al plenario, y ahí cada grupo nos va a presentar, cada facilitador, vamos a tener que elegir cuál es el titular que más nos gusta, es el más creativo, el que más representa a nuestro grupo, y ahí el facilitador nos va a presentar en el plenario ese titular. Después, solamente para recordar, las mismas reglas del trabajo que siempre tenemos, la discusión o la conversación que se dé en un ambiente de respeto, donde todos nos podamos expresar de forma amable, con apertura a lo que los demás quieran decir, escuchando lo que tienen por plantear. A veces hay posturas que son distintas, pero esto es una conversación, no es una discusión ni nada por el estilo, así que un ambiente de respeto, y principalmente ahí pedir la palabra cuando se quiera hablar y no interrumpir a las demás personas. Después, las empatías, justamente, disposición justamente a escuchar y recibir de buena forma lo que los demás tienen por decir, y comprender los distintos puntos de vista que van a ir surgiendo. Claridad, y esto es muy importante, esto es un tema súper técnico, y acá hay personas que no somos tan técnicas y que no manejamos tan bien todos los conceptos, así que cuando planteen sus argumentos, ojalá de la forma más clara y sencilla posible. Atención, otro elemento muy relevante, acá a veces cuando estamos con esta herramienta de Zoom a distancia, uno se siente un poco solo. Ahora le estoy hablando de la pantalla, entonces ahí importante la atención, que ojalá mantengamos las cámaras prendidas, harta participación, que sea una conversación donde todos puedan participar. Y finalmente, muy relevante, orientación a los resultados. Tenemos como siempre harto trabajo y poco tiempo, así que enfocarnos ahí en el objetivo de la sesión, que es levantar justamente estos estados deseados. Y antes de pasar al trabajo en equipo, le voy a dar la palabra a Francisco, que es del equipo de la División de Energía Sostenible, que nos va a mostrar, ellos vieron la información que trabajamos en la sesión pasada, la sistematizaron, y en base a eso generaron un resumen de los desafíos que tenemos en relación a distintos subtemas de edificaciones. Así que él nos va a contar un poco la sistematización que hicieron de eso, que va a ser un insumo para la discusión que vamos a tener ahora. Así que, Francisco, si estás por ahí. Sí, gracias, Fanny. Efectivamente, la idea para poder tener la conversación hoy día es que nosotros de la sesión anterior recopilamos toda la información que nos entregaron sobre cuáles son los desafíos que se identifican hoy en día, ¿cierto? Cuáles son los problemas que tenemos que resolver, y los fuimos agrupando para que fuera más fácil hoy día tratar de establecer dónde queremos estar en cada uno de estos temas. En el fondo, cuál es el estado deseado al que queremos llegar para cada uno de estos desafíos en particular. Entonces, tenemos varios desafíos, probablemente algunos va a ser más de interés de alguna de las personas de las mesas, otros no tanto. La idea es que ustedes puedan ir colocando después en el proceso de conversación sus deseos, ¿cierto? Dónde quieren que lleguemos en cada uno de estos puntos. Entonces, se los voy a mencionar para que todos tengamos claridad de cuáles son. En primer lugar, vimos varios comentarios sobre el tema de capital humano, ¿cierto? Una falta de capacitación, y se repetía transversalmente que era de parte de todos los actores, desde nivel de inversionistas, desde mano de obra, desde empresas mantenedoras, desde básicamente toda la cadena, digamos, de desarrollo de las edificaciones. Se identificaba una falta de capacitación y capital humano avanzado. Por lo tanto, creemos que es importante, o se identifica como un dolor hoy en el cual tenemos que avanzar.
También un tema de información, pero más general, ¿cierto? Temas de educación y cultura, una falta de cultura de eficiencia energética en el público en general, y sobre todo el desconocimiento de cuáles son sus beneficios y la relevancia. Eh, el, el tercer punto también relacionado con información es la falta de datos sobre eficiencia energética, y la verdad es que la poca confiabilidad en algunos datos, donde no hay un seguimiento de algunos programas implementados, ni tampoco una difusión de esos resultados, por lo tanto, poca información para que efectivamente distintos actores puedan tomar decisiones sobre la base de cuáles son los beneficios de esta eficiencia energética. Aquí en cada lámina les vamos a ir mostrando algunos ejemplos de cómo queremos que se haga la actividad, ¿cierto? Qué tipo de sueños queremos que planteen, y en cada uno de estos puntos, entonces, que ustedes se imaginen cuál es el titular que les gustaría de aquí al año 2050 o el año que se les ocurra, que tuviéramos en la prensa, ¿cierto?, sobre este tema. Por ejemplo, en Capital Humano, que ya tuviéramos un titular de que todos los profesionales de la construcción ya cuentan con capacitación en eficiencia energética. Esa es la idea, que ustedes para cada uno de estos puntos se vayan imaginando cuál es el estado deseado que les gustaría que existiera a futuro. Avancemos nomás. Bien. Otro grupo de desafíos identificados tiene que ver con temas de incentivos y financiamiento. Se identificó que existía una falta de incentivos y alternativas de financiamiento, sobre todo dado algunos altos costos de implementación de medidas de eficiencia energética. Por lo tanto, ahí se ve una necesidad de avanzar en esa línea, y ahí es importante identificar dónde nos gustaría llegar en ese sentido. También una falta del desarrollo un poco del mercado, tanto en la oferta de soluciones de eficiencia energética, pero también desde la demanda de estas soluciones. Muchas veces plantearon ustedes en la mesa que justamente la falta de oferta también se daba porque no existía una demanda importante hasta el día de hoy en ese sentido. Una baja coordinación entre los distintos organismos que tienen relación con el desarrollo de eficiencia energética en las edificaciones. Sobre todo falta de autonomía para tomar algunas decisiones a nivel regional, tomando en cuenta que las necesidades regionales son distintas, ¿cierto?, entre una realidad y otra. Por lo tanto, la relevancia de poder ahondar en esos distintos desafíos. Y finalmente, una falta de información asociada a certificación y registros, por ejemplo, de equipamiento, de tecnología, de profesionales, que en el fondo permitan validar la calidad de las soluciones que a uno le gustaría implementar. Por lo tanto, también contar con una certificación apropiada se identificó como una necesidad del día de hoy. Y por último, en la última lámina, también tenemos un conjunto de desafíos y que podemos avanzar. Por un lado, sobre regulación y fiscalización, ya lo mencionaban un poquito también Bárbara en lo que se levantó en la política, la falta de ciertos estándares, ¿cierto?, de que la regulación actual al parecer es insuficiente, que no abarca todas las aristas necesarias, y por lo tanto faltan exigencias de estándares mínimos. Por otro lado, una necesidad de nuevas tecnologías, que hoy en día hay escasa inversión en innovación y desarrollo. Y también aquí identificamos esta mirada más regional de que falta hacer esa diferenciación de acuerdo a las necesidades regionales, que son distintas en una realidad u otra. Y un tema que nos pareció muy relevante, y por eso quisimos ponerlo como un desafío en particular. Muchas veces hablamos de esta lógica de que no hemos alcanzado el confort térmico, pero nosotros nos encontramos con una barrera, con un desafío previo a eso, y de que vimos en los distintos grupos de trabajo de que no necesariamente existe un consenso claro respecto a cuál es el nivel de confort térmico, que existían distintas percepciones al respecto, en referente a ese concepto. Por lo tanto, creemos que es importante partir desde este desafío de contar con una definición clara y un acuerdo de qué es lo que nosotros comprendemos como estado de confort térmico. Entonces, para cada uno de estos puntos, nos interesa que en esta etapa de conversación ustedes puedan ir soñando e imaginándose cuál es el titular que les gustaría que estuviera en el futuro respecto a estos temas. Por ejemplo, en el caso de confort térmico, de que ya toda la ciudadanía haya alcanzado su nivel de confort térmico en sus hogares. Entonces, este es el trabajo y el juego que vamos a ir haciendo en las distintas actividades, y como mencionó Fanny, la idea es que después, en algún minuto de la presentación, ustedes puedan elegir el titular que más les gustó, ya sea porque es el más creativo, el más entretenido, es más bien un ejercicio lúdico, ¿cierto? No se imaginen que ese titular que ustedes elijan es con el que nos vamos a quedar. Vamos a recopilar toda la información que se levantó en la mesa, todos los estados deseados, todas las ideas, pero también para que tengamos un poco una instancia más de interacción. La idea es que ustedes elijan como su mejor titular, ¿cierto?, el que más lo representa, para que volvamos después al plenario y lo puedan mostrar al resto de los grupos. Muchas gracias, Francisco. Así que ahí está clarita la invitación, invitarlo entonces a soñar con estos estados deseados, estos estados ideales que queremos para edificación ahí, estos temas de eficiencia energética. Así que ahora nos vamos a ir al trabajo en grupo, tenemos harto tiempo, por lo menos yo creo que una hora ahí de trabajo en grupo, un poquito más, y después nos vemos acá de vuelta en el plenario para ahí escuchar los titulares que van a marcar el 2050.
volvemos entonces al plenario. Estuvo ahí muy bueno el trabajo, me tocó estar ahí acompañando en un grupo y tenemos aquí puros periodistas en Potencial, que salieron un montón de titulares muy buenas, así que ahora vamos a pasar justamente a revisar ahí el titular, el más creativo, el que más nos gustó, el que más discusión generó, así que vamos a ir por grupo, rápidamente compartiendo ese titular que surgió. Así que le pido ahí el primer grupo, ahí Vicky y Bárbara, si nos pueden compartir el titular que más sensación causó en su grupo. Ahí parece que Bárbara iba a compartirlo. Ahí está. De mi pantalla. Ahí está. Cuéntanos, Bárbara. Bueno, nosotros tuvimos una discusión bastante ardua. Tuvimos muchos titulares. Yo sé que al igual que otros grupos también les pasó lo mismo. Pero finalmente la votación, no mayoritaria, pero sí una votación importante fue para este titular. Chile logra desacoplar su crecimiento económico de su consumo energético al 2050. Y también, bueno, obviamente eso estaba asociado a una serie de otras metas, que es renovable, pero a grosso modo este fue el gran titular. Súper, entonces ahí nos quedamos con el desacoplamiento del crecimiento económico con el consumo energético del grupo número 1. Muchas gracias, Bárbara. Vamos entonces al segundo titular ahí, de la tercera, el Mercurio. No sé dónde va a ser este titular. Ahí con Bárbara Daniel. Bárbara y Guren. Tenemos ahí dos Bárbaras en nuestro equipo. Ya, Vamos, Daniel. hicimos una votación y el titular que ganó fue 2050, el fin del recondicionamiento térmico. Se terminó por fin. Todas las casas cumplen con el estándar. Súper. Muy de la mano. En el grupo 1 también salió un titular muy parecido a ese, así que muchas gracias, Daniel. Nos vamos entonces con el titular ahí de la FLO con Marcelo, si nos puede compartir ahí su portada del diario. Sí, ahí la voy a compartir. Gracias. Ese es nuestro titular. Se celebran 20 años de la superación del analfabetismo energético. Acá conversamos harto sobre el tema de la importancia de la educación, pero más profunda, no tan superficial. Pero encontramos que al 2050 era mucho, así que decidimos que al 2050 se iban a celebrar 2 décadas de la superación del analfabetismo energético. Maravilloso. Y ojalá avancemos hacia allá en el corto plazo. Un titular muy ambicioso ahí del equipo de la FLO con Marcelo. Cata Fernanda, si están por ahí, nos pueden compartir su titular. Sí, la Peña tiene un titular maravilloso que armó ahí. Vamos Una a ver. portada completa. Ah, pero este otro estilo ya de diario. Muy bien. ¿Fernanda? ¿Peña? A lo mejor está muteada por ahí. Estaba a lo mejor hablando. Eso. Eso, que queríamos poner el breaking news en chino también para que tuviera todos los idiomas, pero no lo logré. Bueno, básicamente es que Chile destaca por una cultura de eficiencia energética y cero carbono, lo quisimos poner bien general porque tuvimos harta discusión sobre un montón de titulares. Y una bajada donde Chile logra una matriz energética 100% eléctrica. Maravilloso ahí. Un estilo más antiguo para una mirada mucho más a futura ahí de este titular. Nos vamos con la Andrea y Monse, si están por ahí con su titular, nos pueden compartir ahí cuál es el sueño de su equipo que trabajó. Están muteadas también, parece, chiquillas. No sé quién estará hablando. Aquí estoy, perdón, era mucha información, tener que compartir la pantalla y empezar a hacer Ya, estamos el miércoles 15 de junio de 2050 y la noticia de hoy es que las instancias de formación, educación y comunicación permite que todos los ciudadanos tengan claridad al actuar con eficiencia energética en sus hogares. Y yo soy súper rebelde al extremo, así que no puedo dejar de poner un segundo. Por fin, ningún habitante del país declara pasar frío o calor dentro de sus casas en las temporadas bajas o altas
de alta y baja temperatura. Es que había muchas muy buenas. Maravilloso. Se repite nuevamente entonces ahí los temas de educación que al parecer fueron como de los más votados, no sé ahí cómo lo eligieron, pero que resurgió mucho interés dentro de los grupos. Y nos vamos finalmente con la Mati y Carlos para que nos compartan ahí el titular de su grupo. Ahí estoy compartiendo. Apareció Chile exporta modelo de capacitación en eficiencia energética. Elegí pero habían varios titulares que planteaban el liderazgo internacional de Chile en temas de eficiencia energética. Entonces me quedé con pero era para mostrar esa ambición, ¿cierto?, de que Chile sea líder en la materia. Y también voy a hacer uso de rebeldía para mostrar otro titular que me pareció interesante poner, no solo el ámbito internacional, pero también más regional y local. Es que Valdivia inaugura el primer barrio que genera su propia energía y entrega al sistema. Que lo conversamos bastante, no fue necesariamente el más votado, pero me parece tener el contrapunto de lo internacional y lo local interesante. Eso. Muchas gracias, Mati, poniendo ahí entonces la mirada regional, así que maravilloso, y se vuelve a repetir nuevamente los temas de formación, de capacitación, educación, que son uno de los focos que tenemos para trabajar justamente. Así que para ir cerrando, y ya que nos quedan 4 minutitos solamente, les voy a compartir nuevamente la presentación para contarles un poco cómo seguimos con el trabajo participativo de la elaboración de este Plan Nacional de Eficiencia Energética. Estamos justamente en nuestra mesa de edificaciones, ya pasamos por nuestra primera sesión de diagnóstico, que fue la semana pasada. Hoy día tuvimos nuestra sesión 2 de estado deseado, que ahí generó harto trabajo, harta conversación dentro de los grupos, y ya nos quedaría solamente nuestra sesión número 3, que es la sesión de líneas de acción. Y esta sesión, ¿cuándo es? Es justamente el 30 de junio de 9 a 11 horas, para que ahí la dejen agendada. Me imagino que ya tienen ahí el link para conectarse y todo, para que te dejen bien bloqueado y puedan participar en el cierre de este proceso del trabajo de nuestra mesa de edificaciones. Así que solamente para recordar datos útiles, el link para que puedan entrar ahí y revisar todo el material. Esta presentación y la anterior se va a estar subiendo a esta página a energia.gov.cl/ley-medio-ee, para que puedan revisar ahí toda la información, todo lo que vayamos generando. Vamos a estar actualizando constantemente ahí. Si es que algún documento aún no está, no se preocupen, lo vamos a ir subiendo. Y también ahí revisar toda la programación de lo que se viene hacia adelante. Así que solamente me queda agradecerles por la participación. Levantamos mucha información valiosa para la construcción de este plan, así que muchas gracias a todas y todos, y nos vemos entonces el 30 de junio ahí para nuestra sesión de cierre de líneas de acción. Así que estén muy bien y muchas gracias.